Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Educarred, de la Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria de la Caixa, les doy la bienvenida a este primer webinar del año sobre un tema tan importante que es la educación para personas jóvenes y adultas. Comentarles que el tema de hoy es recomendaciones pedagógicas para fortalecer los aprendizajes con las personas jóvenes y adultas mediante apoyo digital. Este webinar tiene como propósito compartir con todos ustedes algunos aspectos clave vinculados con el fortalecimiento pedagógico y metodológico de las educaciones y aprendizajes con las personas jóvenes y adultas, contando para tal efecto pues con el apoyo digital que corresponde, ¿no? Nos alegra mucho comentarles también pues que este webinar va a ser liderado por César Picón Espinosa. Como ya todos ustedes lo conocen muy bien, César es educador, catedrático, investigador, escritor y promotor socioeducativo. Ha sido vicepresidente del Consejo Internacional de Educación de Adultos, experto internacional de la OEA, entre muchas otras organizaciones, ¿no? Para nosotros es un honor poder contar con la presencia de César, que va a estar moderando este evento, y también estamos muy alegres porque nos acompañan profesionales que tienen amplia trayectoria en este tema también. Nos acompaña también el señor Manuel Higuíñez Echevarría, perdón. Él es magíster en Sociología por la Universidad de París 8, Francia, y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Educación, como ser viceministro de Gestión Institucional o director nacional de Educación de Adultos. Ha sido vicepresidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina y presidente del Foro Educativo. Fue director de Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas, y gerente del programa del gobierno regional en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Asimismo, nos acompaña María Delia Ciesa Alarcón. Ella es docente de educación primaria, tiene 20 años de experiencia como maestra y directora de instituciones educativas de básica en área rural y área urbana, 10 años como especialista en educación TUGEL y DRE, experiencia como asesora técnica de consejos participativos y locales de educación, consultora de la KfW alemana y el BIT, y tiene mucha experiencia en la construcción de políticas educativas desde su rol en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Y por último, también contamos con la participación de Lucía Landeo Sánchez. Ella es directora de la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación. Es egresada de doctorado y magíster en Educación por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y licenciada en Educación por la Universidad Federico Villarreal. Ella tiene más de 30 años de experiencia y compromiso con la educación para jóvenes y adultos. Se ha desempeñado como docente del CEBA Mateo Pumacagua y como especialista de educación básica alternativa en la UGEL 7. Decirles pues que, como podrán haber escuchado, realmente contamos con un panel de expertos de lujo, y quería comentarles también que luego de que puedan participar de este seminario virtual, les rogamos por favor que dejen preguntas o comentarios que luego serán respondidos muy amablemente por nuestros panelistas mediante un artículo desde la comunidad de Educarred. Entonces, sin más preámbulos, yo los quiero dejar con César Picón y agradecer nuevamente su participación. Muchas gracias a María José Caro, coordinadora del programa Educared. Una cordial bienvenida a la audiencia de este webinar, en el cual nuestros distinguidos panelistas se servirán a hacer algunas recomendaciones con el fin de fortalecer los aprendizajes con las personas jóvenes y adultas en los distintos escenarios del Estado y de la sociedad civil, mediante los apoyos que nos brinden la tecnología digital y la inteligencia artificial. Como sabemos, la pandemia nos ha generado una serie de problemas, pero también nos ha permitido develar algunas realidades que no siempre han estado en la conciencia crítica de las personas jóvenes y adultas, pero tampoco de las autoridades nacionales de educación, de las distintas administraciones gubernamentales, de los tomadores y ejecutores de las decisiones en el campo educativo. Más allá de los fundamentalismos existentes en torno al uso de dichos medios,
Estamos seguros que los panelistas presentarán a la audiencia recomendaciones que recojan el acumulado de informaciones, conocimientos, experiencias y saberes que hemos realizado y que pueden contribuir al logro del propósito señalado. Nuestros panelistas son distinguidas y conocidas personalidades en el campo educativo. Cada uno de ellos tendrá 2 turnos o rondas de participación con un total de 15 minutos en sus 2 participaciones. Pero en el intermedio y a lo largo del webinar se registrarán las inquietudes, comentarios y preguntas que los panelistas se servirán a responder y que Educared hará conocer más adelante a la audiencia. Dicho esto, comenzamos la primera ronda de participación. Desde fines de los 90 y más intensamente en lo que va del presente, de las 2 décadas del presente siglo, se viene impulsando el enfoque de competencias. Invitamos a María Delia Ciesa, tenga bien comentar la siguiente cuestión. ¿Qué necesita la EFJA para que sus participantes lleguen a ser competentes? María Delia, por favor. Muchas gracias por la invitación, doctor César Picón. Un agradecimiento infinito a Educared y gustosa de participar de este tema. ¿Qué necesitan las personas? Voy a concentrarme en desarrollar un par de ideas respecto a este tema para que en la segunda ronda tenga la oportunidad de abordar recomendaciones. Necesitamos las personas jóvenes y adultas oportunidades que se expresan en los diferentes escenarios, no solo dentro de una entidad formativa, formadora, sino también de las múltiples entidades certificadoras de educación comunitaria, de la propia comunidad, de pertenecer a un escenario propio donde pueda desarrollar mis competencias de acuerdo a mis talentos, a mis experiencias que las personas jóvenes y adultas vamos construyendo a lo largo de la vida. ¿Qué necesitamos para ser competentes? Necesitamos también, aparte de oportunidades, necesitamos afecto. Hemos descuidado el afecto, el amor, la riqueza de los vínculos en las personas jóvenes y adultas. Nos hemos distanciado creyendo que los niños, los pequeños, necesitan los abrazos y las palabras de afecto. Y nos hemos alejado de que las personas adultas también lo necesitamos y mucho. ¿Qué otra cosa necesitamos los adultos? Necesitamos el reconocimiento, necesitamos la valía, necesitamos saber que pertenecemos a algún grupo que te reconoce, que te da valor, que te posiciona. Necesitamos ubicarnos, este principio de ubicación como ser, como un ser humano, como un ser social, como un miembro de algo, integrante de algo. No estar disperso y suelto que a la deriva, sino qué grado de consideración tiene mi sociedad conmigo, con el joven, con el adulto mayor, con la persona que trabaja, con la señora que vende en el mercado, con la mujer profesional, con la mamá, con el caballero que trabaja en diferentes oficios. Necesito ubicarme, dónde estoy, a dónde voy, a qué grupo me acoge. Este sentido de pertenencia como persona que transcurre en los años del vivir, a dónde estoy. Necesito recursos. Y dentro de ellos se ubican justamente estos recursos digitales, tecnológicos, a los cuales hemos ido accediendo de manera libre, progresiva, algunos más, otros menos, pero acceso al fin, en muchos casos, por lo menos a un teléfono. Es muy interesante que una señora que trabaja en el área rural y que tiene una actividad productiva, agrícola o pecuaria,
tenga un aparato telefónico en sus manos y pueda conectarse para alguna alerta, pueda llamar a sus familiares para apoyarse y colaborar en sus actividades. Por supuesto que no llegamos a todos, pero sí los medios tecnológicos han avanzado en acceder en esos medios a las personas jóvenes y adultas, ¿no? Entonces, esta primera parte, ¿en qué necesitan las personas jóvenes y adultas? Necesitan oportunidades con recursos, pero necesitan ser seres humanos que sienten, que disfrutan, que saben ubicarse en un determinado grupo social, que contribuyen, que pertenecen al ecosistema de un territorio, que no hay espacio para la exclusión y que nos convertimos en una sociedad no excluyente, antes que inclusiva, porque el ser una sociedad inclusiva, una escuela inclusiva, un instituto inclusivo, es aceptar que va a entrar una persona con necesidades educativas especiales, etcétera, y que me da 2 cupos y que me da 1 cupo, y eso es una práctica de verdad excluyente. Y pasar a transitar a una cultura no excluyente quiere decir que aceptamos la diversidad en todas sus formas, que disfrutamos de la interculturalidad, que no rogamos por aceptar una cultura u otra, sino que disfrutamos de esa diversidad y de esa riqueza intercultural que tiene nuestro país y que tenemos las personas, aunque fuéramos de la misma edad, aunque fuéramos del mismo lugar, pero tenemos una diversidad muy rica que todavía está siendo visto como una dificultad antes que como una potencialidad. Bajando aterrizando a los jóvenes de los EVAs, de los CEDPROS, de los institutos, creo que revoluciona el mostrarle oportunidades diferentes a los jóvenes para que emprendan ese proyecto de vida en ese mundo de oportunidades y en la gestión de sus talentos, ¿no? Entonces, yo termino diciendo que necesitamos el amor y la oportunidad en esta primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia. La comunidad educativa nacional y dentro de ella el personal docente, directivo, técnico y administrativo de las instituciones públicas de la EPJA y de sus otros espacios de aprendizaje tienen el interés de conocer lo que está haciendo el Ministerio de Educación para dar respuesta a tal inquietud. Invitamos ahora a Lucía Landeo para sus comentarios en torno de la siguiente cuestión. ¿Qué estrategia ha implementado el Ministerio de Educación para mejorar la atención en la educación básica alternativa? Gracias, César. Primero, agradecer a Educarred de Telefónica por este primer webinar para atender a la educación de personas jóvenes y adultas. Una atención que es necesaria, lo tenemos considerado incluso en nuestro proyecto educativo nacional al 2036, cuando hablamos de una educación a lo largo de la vida, ¿no? Como Ministerio de Educación siempre estamos nosotros como Dirección de Educación Básica Alternativa preocupados por esos 8,5 millones de personas que requieren ser atendidos, que no tienen primaria o secundaria, o que están 1,000,000, prácticamente 700,000 en situación de analfabetismo. Entonces, ¿qué estrategias como ministerio se ha creado? Uno, incrementar el programa de alfabetización, que hasta el año pasado se atendía solo 11,000 personas, este año estamos atendiendo 22,400, prácticamente el 100%. Pero además en los EVA estamos implementando y fortaleciendo lo que son las 3 formas de atención: presencial, semipresencial y distancia. Y también la asistencia técnica a nuestros maestros, porque no es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adulto mayor que ya tiene competencias desarrolladas, un emprendimiento establecido. Entonces, estamos dando también cursos específicos de cómo aprende un estudiante joven, adulto, con Perú Educa, certificados gratuitamente por el Ministerio de Educación. Estas estrategias las estamos implementando justamente con la necesidad de
incrementar la atención a esta población que requiere culminar su educación básica, pero no solamente que requiere culminar, sino que tiene que darle continuidad, es decir, una carrera técnica, una carrera superior. Y entonces ahí viene también lo que es la transitabilidad que se viene trabajando con la dirección de CETPA. Nosotros, al implementar la forma de atención a distancia, requerimos ese apoyo tecnológico, ¿no? Nosotros en la pandemia, si bien es cierto, nos trajo mucha tristeza, mucho dolor, pero también nos enseñó cómo fortalecer esta parte tecnológica que de repente no la utilizamos. Estos medios de comunicación que estamos hoy conectados no se utilizaban antes de la pandemia, ¿no? Ahora ya venimos implementándolo, incluso los SEBAS que ya contaban con la forma de atención a distancia eran un promedio de 50 SEBAS a nivel nacional de los 850. Ahora estamos con la propuesta de avanzar y por lo menos un 50% de nuestros SEBAS a nivel nacional implementen la forma de atención a distancia, porque es la forma que más se adecua a nuestros jóvenes, a nuestros adultos que ya trabajan, que ya tienen ocupaciones familiares, y la disponibilidad de tiempo no es como la de un niño que dispone de un horario para asistir todo el tiempo a sus clases, ¿no? Con los jóvenes, con los adultos, tenemos que ver qué espacio les es más adecuado, en la mañana, en la tarde, en la noche, de repente sábados o domingos, o un horario variado. Entonces eso lo venimos ya implementando, pero requerimos el apoyo tecnológico, ¿no? Nosotros en la pandemia, al implementar la atención remota, que no es lo mismo que la forma de atención a distancia, la atención remota nos trajo una casuística, que los celulares de nuestros estudiantes se les acababa los datos y no podían ingresar a clases. Entonces teníamos que ver cómo utilizábamos otra estrategia. Ahí vino lo de plataforma web, utilizamos el radio. Entonces estas estrategias también han venido a quedarse. Justamente el día de hoy estoy acá en Cajamarca visitando círculos de alfabetización, y en las zonas más alejadas donde no llega el internet, porque lamentablemente el internet es una necesidad actualmente, tiene que ser una política de Estado, pero todavía no contamos con ella. Entonces requerimos otra estrategia. Estamos viendo de repente radio o educación a distancia itinerante, pero tenemos que ver qué soluciones y qué estrategias vamos a seguir implementando y mejorando la atención a las personas jóvenes y adultas que necesitan una educación con calidad a lo largo de la vida. Gracias, César. Muchas gracias, Lucila. La EBJA transformadora, como sabemos, es un movimiento que viene impulsando en el país la promoción, fomento y desarrollo de las educaciones y aprendizajes con las personas jóvenes y adultas, con diversos enfoques de cambio educativo que apuntan hacia el cambio profundo, la transformación. En su primera ronda de participación invitamos a Manuel Guíñez a comentar la siguiente cuestión. Manuel, eres uno de los impulsores de la EBJA transformadora. ¿Se puede usar en ella los medios digitales como apoyo a propuestas pedagógicas sustentadas por corrientes pedagógicas transformadoras? Manuel. Disculpen, muchas gracias por la invitación a Educared, a César, y estar un gusto con Delia y Lucila. Mi primera entrada es que justamente recordando que en la última reunión que estuve con el equipo de Lucila y en Educación Básica Alternativa, me plantearon el tema de las demandas sociales a la educación de jóvenes y adultos. Y es por ahí entonces donde yo ingreso. Creo que esta globalización acelerada, sobre todo con la pandemia, pero que viene de atrás. Yo con todo lo que algunos dicen, eso de que las tecnologías vinieron para quedarse, sí, pero vinieron hace ratazo. Desde el origen de la educación están las tecnologías. Recordemos el libro nada más, que no cualquier cosa. Esto me lleva entonces a enfatizar que en esta globalización, este mundo más cercano, nos une a nivel global y nacional la pregunta sobre los retos que tiene la pedagogía de la educación de jóvenes y adultos
los retos a la calidad de la educación de jóvenes y adultos, que nos lleva a preguntarnos globalmente, ¿no? Con el resto del mundo, la crisis múltiple que vivimos, y eso ha sido en pandemia simultánea. Un texto que me parece fundamental en esta globalización es el reciente de Reimaginar juntos los futuros de la educación, un nuevo contrato social para la educación. Lo tengo en referencia para ver que nuestro caso, el peruano, estando en este mundo global, siendo parte de la globalización, tiene muchas particularidades. Por eso que nos preocupa, somos mucho más vulnerables que otros países a la necesidad de luchar por continuar la vida de las personas en este planeta. Tenemos una profunda crisis de la democracia, de la cual habla esta conferencia o este informe internacional que he mencionado. Nuestra precariedad laboral de nuestros alumnos, participantes, perdón, la informalidad y la precariedad son muy extendidos. Y tenemos entonces que la pandemia ha sido mucho más prolongada que en otros países, y hemos visto con dolor, y ahora lo decía Lucila, la brecha de conectividad en la cual todavía no hay una política de Estado como sí la hay en países de mayor industrialización o mayor voluntad política. Y estamos en un momento en el cual siguen diferenciaciones muy grandes los aprendizajes. Eso me lleva entonces a decir que hay que pensar esta crisis superpuestas que son tan agudas y globales, y que las entendemos mucho más por justamente la interconexión que los medios que Internet nos posibilita. También quisiera recordar que para nosotros, en esta lógica de recomendaciones y de desafíos y de retos de la educación de jóvenes y adultos, este informe que he mencionado nos dice algo que ya sabíamos, pero que me gusta que lo digan también ellos, que tenemos que recuperar la tradición emancipadora de la educación de adultos, ¿no? Eso es muy importante que a nivel global se plantee, ¿no? Esta tradición refleja un potencial que libera el plano individual y social, ¿no? Y entonces estamos ante los asuntos propios del sentido de la educación. En tercer lugar, yo quiero decir que con esta mayor interacción tenemos que afrontar con mucho más fluidez algo que no es una tarea adicional. Yo lo que he dicho, hay que leer el mundo y que hay que incorporarlo, como lo digo ahora, a la política de educación de jóvenes y adultos y a la política general. No es una tarea adicional, yo no estoy agregando nada. ¿Por qué? Porque el PEN, el Proyecto Educativo Nacional, tiene una sección que nos habla justamente de las dimensiones situacionales en las que se da la educación, y también de tendencias globales. Y sabemos que tenemos que vincular la educación de jóvenes y adultos a la estrategia de desarrollo sostenible, que no camina escolarmente. Y también el currículo nacional habla de retos de la educación básica, perfil de egreso. Dice cuáles son las tendencias sociales actuales que cuestionan la forma como la educación básica ha venido cumpliendo su rol. Y parte de la educación de jóvenes y adultos es la educación básica. Con ese punto, creo que en este marco la lectura de lo que pasa en el mundo del trabajo, tan fraccionado, es un tema fundamental de los contenidos de la educación básica de adultos. Un segundo bloque es que tenemos que pensar en que la educación que se nos plantea en este marco de desafíos tiene que trabajar mucho la lógica y el sentido de la integralidad. Educación integral a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque también a nivel internacional, y en el Perú con mucha fuerza, sobre todo con la ley de calidad de materiales educativos, que va a resbalarnos, ojo, no estamos ahí nosotros, lo de la educación básica alternativa lo deja, pero va a resbalar porque es una cuestión global a la educación. Nos plantea la no separación que se plantea entre la educación ética y moral y la educación, o la formación cognitiva o la educación. Eso no podemos de ninguna manera aceptarlo. Creo que ahí voy a decir que hay una cuestión que Freire siempre inspira, y él tiene una frase muy directa. Nunca me fue posible separar en dos momentos la enseñanza de los contenidos de la formación ética de los educandos, ¿no? Y nos están diciendo ahora que eso no es parte de la educación del proyecto educativo nacional, del currículo nacional, sino que de eso era parte y no contaminar una educación que estaría aséptica respecto a valores
a valores fundamentalmente orientados al tema de la dignidad humana. En ese sentido, entonces, esta idea de que la educación que nos toca hacer debe vigilar este carácter integral de la educación y el derecho, que implica que no hay reversibilidad en el derecho. O sea, los derechos no se retrotraen. Y el derecho a una educación integral está en la Constitución, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en el Proyecto Educativo Nacional. Eso viola todas estos acuerdos globales y no podemos permitir que se diga al maestro: usted cierre los oídos cuando el alumno plantee temas que los padres no hemos autorizado. Nosotros tenemos un deber y los padres tenemos también un deber. Somos los primeros educadores, nunca dejaremos de serlo. En ese sentido, es que esta idea del derecho que se replantea nos toca el tema de esta extraordinaria capacidad que nos plantean los medios digitales, como también, y está en el texto, en la conferencia internacional, o el informe internacional, los riesgos que tiene esta medio digital si no se acompaña, si no alimenta, si no refuerza justamente esa tradición emancipadora, ¿no? Si no refuerza una lectura integral y puede alimentar lecturas segregacionistas, sesgadas del contexto. Si me dejan todavía un minuto, no sé si tendríamos que decir que un aspecto fundamental en la pedagogía es el retorno a la escolaridad presencial. Eso es muy importante. Si hubo un hecho fundamental que fue el aislamiento social, que rompió la estructura tradicional de la escuela, hoy día un hecho fundamental, también histórico, es el retorno a la presencialidad y a la educación vinculada más fácilmente al entorno. Y esa educación presencial tiene mucho que ver con justamente la incorporación de lo tecnológico. Y aquí hay un punto de discusión, que es que se ha insistido mucho en que hay un atraso en los aprendizajes y hay otros que hablan de una pérdida. Yo pienso mejor que hay un atraso en lo previsto en el currículum, pero hay otros aprendizajes logrados que no estaban previstos. Y a mí me recuerdan mucho el anterior informe internacional, el de Delors. Delors decía cuáles son, digamos, las educaciones, digamos, las propuestas sustantivas en educación. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, aprender a hacer. Eso hemos hecho en la pandemia. Que estamos atrasados respecto al aprendizaje previsto en el currículum, cierto, gravísimo. Pero yo no comparto, aprovecho para meter un poco de aquí, yo no comparto la idea de que hemos perdido aprendizaje. Se pierde lo que ya se tiene. Si yo me demoro en aprender matemáticas, nunca tuve ese conocimiento. Lo que tenemos que hacer es combinar el aprendizaje prescrito, previsto, y el aprendizaje experiencial, como dice justamente Freire. Y ese aprendizaje ha sido muy intenso y muy fuerte, y eso no lo podemos perder en el proceso de actualización, no de actualización, porque esa palabra la voy a usar para otra cosa, de presencia de la educación básica y la educación de jóvenes y adultos en este momento del país. Gracias, Manuel. Desde diversos enfoques, antes y durante la pandemia del COVID-19, se ha enfatizado el desafío de impulsar la formación de las personas jóvenes y adultas, haciendo uso de diversos recursos del aprendizaje, entre ellos los medios digitales. En su segunda y última ronda de participación, pedimos atentamente a María Delia Cieza se sirva a comentar la siguiente cuestión. ¿Cómo pueden los medios digitales contribuir a innovar la formación de las personas jóvenes y adultas? María Delia. En esta segunda parte, después de haber escuchado también las importante análisis de las demandas que tienen las personas jóvenes y adultas, voy a responder ahora sí al motivo y al propósito de este webinar, que es cuáles serían esas recomendaciones pedagógicas. Y no puede estar separado para los medios digitales el enfoque por competencias que tiene la educación en nuestro país y en muchas partes del mundo. Somos competentes cuando combinas las diferentes capacidades y competencias
aislando y olvidando un poco, tratando de hacer a un costado el paradigma que nos ha acompañado por muchas décadas de que hay que fragmentar las cosas para aprender en áreas, en cursos, en horas, en temas, en materias, etc. Hoy tenemos la ventaja de que estamos conscientes de que toda persona, todo ser humano combina diferentes formas, capacidades, habilidades, destrezas, etcétera, para ser competente. Quiero centrar mis recomendaciones en que por qué deberían usarse los medios digitales para ser competentes. ¿Por qué deberían usarse? ¿Por qué debería atreverme yo a usar esos equipos o a promover el uso? A través del reto. Mi primera recomendación es generar retos potentes en las personas jóvenes y adultas para que el medio digital cobre esa importancia significativa del por qué realmente debo usarlo para generar bienestar. Y evitar lo que ha dicho el doctor Manuel, de usarlo para cosas que no contribuyen, para denigrar un poco la sociedad, para la violencia, etc. Entonces, mi primera recomendación es que los retos de desarrollo de competencias sean potentes. La segunda recomendación es que tenga sentido. ¿Para qué deben usarse los medios digitales? Para comunicarse, para el chat, para el Facebook, para divertirse, para investigar, para indagar. ¿Cuál es el sentido que debe tener el uso de los medios digitales en el desarrollo de competencias? Entonces, las personas que nos dedicamos a la educación, que nos dedicamos a dar oportunidades a los adultos, a los jóvenes, debemos concentrar nuestra atención en que tengan sentido. La tercera recomendación es que contribuyan a la realización. ¿Qué le ofrece los medios digitales a la realización de las personas jóvenes y adultas? ¿Qué demanda, qué sueño cubre? Ese acto de que me sirve, de que me realiza, de que me cambia, de que me ayuda, de que me colabora, es clave para hacer un proceso pedagógico usando los medios digitales. Y una cuarta recomendación es que produzca efecto transformador. ¿Cuál es el impacto en mi vida usando los medios digitales? Y si no los uso, ¿cuál es mi realidad? ¿Por qué cobran ese sentido tan grande de poder indagar, de poder conocer mi propio cuerpo a través de los medios digitales, de conocer mi régimen alimentario, lo que necesita mi organismo, de cómo proteger el consumo de los alimentos, de la seguridad, de la hidratación, del aprendizaje, cómo funciona mi cerebro, cómo me comporto después de conocer ciertas cosas? Entonces, ¿cómo transforma, cómo impacta en mi vida? Entonces, las pedagógicas yo me atrevo a recomendar por la experiencia de trabajar con adultos permanentemente. Necesitamos retarlos, necesitamos darles sentido, necesitamos que contribuya a su realización y necesitamos que generen los medios digitales procesos transformadores. Pero las recomendaciones pedagógicas no serían suficientes si no tenemos recomendaciones en la gestión de la estructura del sistema educativo. Y tenemos una brecha tan grande de personas jóvenes y adultas que están en la PEA sin haber terminado básica, o por lo menos haber iniciado o certificado en la educación terciaria, ¿no? Entonces, esa es una brecha que nos tendría que mover ahora para tomar decisiones. Las personas jóvenes y adultas tienen muchas experiencias y talentos por los cuales se desenvuelven en este momento, pero no acceden de manera certificada a un mercado laboral formal. Entonces, la gestión de la educación también es una gestión trasnochada, descontinuada, que no lo ha podido resolver en los 200 años de república. Tenemos SEBAS y CEPROS, que son las instituciones más desprotegidas y con menos condiciones. Y allí están justamente las personas jóvenes y adultas que le generan desarrollo a nuestro país, a nuestras regiones, ¿no? Entonces no podemos hablar de un círculo, de un ciclo de desarrollo de nuestra patria, de nuestra región, de nuestras comunidades, si es que no vemos el ecosistema completo en la formación, en la educación de las personas jóvenes y adultas, ¿no? Gracias. Muchas gracias a María Delia.
La inclusión es un tema de larga data en el desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas. Solicitamos a Lucía Landeo que en su segunda y última ronda de participación tenga la gentileza de comentar la cuestión que se plantea seguidamente. ¿Cómo se atiende la inclusión para jóvenes y adultos en el país desde la perspectiva del Ministerio de Educación? Adelante, Lucila. Gracias, César. Qué importante la pregunta, porque según la encuesta nacional de hogares, te comento, Cecitar, que en el Perú existen 791.275 personas con discapacidad de 15 años a más que no accedieron a la educación básica. De estos 791.000, nosotros, ¿cuánto atendemos a través de los CEBAS? 3.093 estudiantes, es decir, ni siquiera un 10%, ¿no? Entonces, nosotros venimos implementando actualmente lo que es los intérpretes, así como tenemos hoy que nos está acompañando un intérprete, porque es un derecho dar una educación de calidad a nuestros estudiantes con discapacidad, llámese auditiva, llámese visual, diferentes tipos de discapacidad. Es el primer año que los centros de educación básica alternativa cuentan, además de su maestro de la modalidad básica alternativa, un intérprete de aula y para el lenguaje de señas. Entonces, es importante trabajar la inclusión. Venimos ahora también promoviendo lo que es la discapacidad visual, cómo la vamos a atender a través de instrumentos que requieren ellos su atención. Pero cuando hablamos de inclusión, también tenemos que hablar de otro tipo de inclusión social, la atención en los penales, la atención a los adultos mayores con los programas que tenemos, llámese con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Justicia, nuestros jóvenes infractores que tienen derecho a recibir una educación de calidad. Te cuento que vengo también de Trujillo, donde hemos establecido un convenio SEBA Empresa, que lo veníamos ya trabajando en el Ministerio, pero lo venimos ahora fortaleciendo. Entonces, la agroindustrial Damper, que tiene más de 1,000 trabajadores, con ellos estamos dando atención a 400 estudiantes para que culminen su educación básica. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué requerimos? Pues el apoyo digital es importante, porque tenemos que darle opciones para que estas personas puedan acceder a su educación. Como bien dijo Manuel, la tecnología no nació con la pandemia, es cierto, ya tenía de años, pero no la utilizábamos, no la hacíamos nuestra. El maestro hasta tenía temor de utilizar de repente el Facebook, ¿no? ¿Para qué lo va a utilizar? Y las redes sociales, incluso el WhatsApp, se convirtió en una sesión, en un medio para dar clases, para desarrollar sesiones de aprendizaje, para que ellos compartan sus evidencias. Entonces tenemos que cambiar de repente nuestro esquema mental, porque las personas jóvenes y adultas requieren esta atención primordial, ¿no? Es lindo ver en los círculos de alfabetización, por ejemplo, en Andahuaylillas, en Cusco, nuestras mamitas adultas mayores utilizando las tablets. Es increíble verlas con sus tablets y ellas allí aprendiendo a leer, descubriendo las letras, haciendo operaciones básicas. Entonces, no porque es un adulto mayor, no va a poder aprender a usar la tecnología, sí la usa. Vieras, cuando hacemos las sesiones, ellos ingresan a sus clases, ya conocen los links. Entonces tenemos que, como país, fortalecer este aspecto que requerimos para dar una mejor educación, repito y reitero, de calidad a nuestros adultos, porque si tuviéramos adultos, padres de familia bien preparados, nuestros niños también tendrían otro nivel. Cuando hemos hecho un análisis de nuestros niños que tuvieron de primaria, cuando se hacía la evaluación censal, ¿por qué salían con -0? O con 0 sus resultados? Cuando se hacía un análisis del hogar, los padres de estos niños tampoco tenían educación básica. Muchos de ellos eran incluso analfabetos. Entonces, ¿cómo iban a ayudar a sus niños, no? Entonces, ahora tenemos, en base a estos estudios, la oportunidad de mejorar esta calidad de la educación. Entonces, el apoyo tecnológico, el apoyo digital es muy importante. Por eso reitero mi agradecimiento a Telefónica por este espacio. Gracias, César. Muchas gracias, Lucila. Un tema que ha sido debatido en algunos escenarios del país
de la región de América Latina y del Caribe y de la comunidad internacional en el marco de la 7ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos ha sido el derecho a la educación de jóvenes y adultos, tanto en su concepción como en la identificación de algunos mecanismos que aseguren, por ejemplo, el cumplimiento del derecho a la educación de las personas jóvenes, jóvenes adultas, adultas y adultas mayores. En la segunda y última ronda de participación de Manuel Guíñez, le solicitamos se sirva a comentar la siguiente cuestión. ¿Qué implica el derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas en relación con el uso de la tecnología digital para fines educativos y culturales? Manuel. Me parece que es tan importante el tema que voy a continuar algo de lo que también adelanté respecto a que hoy día el derecho se tiene que leer vinculándolo a esa integralidad, a estas finalidades, a esta dimensión emancipadora, crítica de la sociedad, pero también hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, el derecho significa no el acceso exclusivamente, aunque haya retraso. Hoy día ya tenemos un piso, como decía Lucila, más estamos con acceso, con usos, aunque tengamos todavía insuficiencias y tengamos la necesidad, como se dice, una política de Estado vigorosa. Entonces, lo que se requiere es una política de Estado vigorosa que dé además recursos, que haya inversión a gran escala. Asimismo, este tema remite a un tema de que el mejor aprovechamiento de esta cultura digital y estas herramientas digitales, estos instrumentos, la tienen quienes tienen una mejor formación básica. O sea, quienes más aprovechan, y es el efecto Mateo, quien más aprovecha es el que más formación general tiene. Por eso que podemos caer en el grave error de aislar el aprovechamiento de las tecnologías del conjunto del proceso pedagógico y curricular. No podemos aislar esto de la preocupación por el currículum, como decía Delia, de una visión global de la realidad. Porque si yo tengo una visión global de la realidad, crítica, analítica, debate con otros puntos de vista que lo enriquecen, tendré también más claridad para mi propuesta de transformación de mi entorno inmediato y también de la política nacional y las organizaciones sociales. Obviamente, entonces tenemos que la formación general, la formación y la discusión crítica, el intercambio de saberes diferentes y no el adoctrinamiento que también se puede utilizar en la educación nacional por esta ley que hemos mencionado, tiene justamente que considerar esta idea de la importancia de la formación curricular compleja, mejor dicho. Y aquí planteo otra expresión de lo que voy anunciando, es que las tecnologías nos tienen que ayudar a enriquecer el currículum, no a empobrecerlo, no a fragmentar la realidad que estamos analizando, sino un currículum cada vez más poderoso en términos emancipadores y también de incidencia socioeconómica para el futuro de las personas. Entonces, también esta idea de que no podemos contentarnos y naturalizar la práctica de la educación de jóvenes y adultos, tan empobrecida en el ministerio, por ejemplo, desde años con esta pobreza de la educación básica comunitaria, la educación comunitaria. Es una cosa que debería desplegarse. ¿Por qué? Porque lo educativo hoy día está muy marcadamente por cómo aprendo en mi organización social, en mi organización barrial, cómo aprendo de la política, de los medios. La crisis política es un aprendizaje o un desaprendizaje en este momento muy potente. Y la gente lee a través de los medios, a través de las redes, a través de los diversos instrumentos, una temática que no quieren ver algunos. Creen que cambiando los materiales educativos están cambiando la educación. La gente va a correr a los medios a buscar respuestas a sus preguntas o a intercambiar de los temas que le interesen. En ese sentido, es que la idea está de una educación que tome en cuenta no solamente lo escolarizado, está eclosionando con estas crisis globales y esta pandemia.
en las crisis globales que hemos leído hasta hace poco, no estaba pensada una guerra. Y ahora estamos en una guerra. Una guerra donde en Europa nada menos. Entonces, no podemos no considerar la riqueza que nos ofrece y también las distorsiones que operan para esta experiencia de ejercicio del derecho hoy día con una cultura digital creciente. Y finalmente, hay algo que sí me parece muy importante, es que en el proyecto educativo nacional, en los impulsores del cambio, se plantea justamente el tema del uso universal e intensivo de tecnologías digitales. Pero como impulsor del cambio, a veces se olvida que en el proyecto educacional hay esa sección, donde está también el tema de fortalecer la educación estatal gratuita. Y finalmente hay una paradoja, ¿no? Que es justo la experiencia de educación remota, de emergencia en el domicilio y a través de la virtualidad, han producido en 2 años una revalorización de la educación escolar. Y que la educación virtual no reemplaza la educación escolar. Porque hubo gente, nosotros no, acá nadie se siente ofendido, ¿no? Pero yo sí he escuchado gente importante que decía que era equivalente, ¿no?, la educación remota de emergencia que tuvo que hacer y lo hizo el Estado. No me parece que hay que desconocer esa tremenda experiencia de haber podido atender y que la educación tenga continuidad. Pero ojo, la recuperación del valor de la experiencia colectiva, la experiencia social, como se ha dicho. No sé si fue Delia o Lucila, quizás las dos, hablar la dimensión emocional que sabíamos en educación, ahora tiene una percepción mucho más real de su significado, como el tema de salud mental. En consecuencia, la revalorización de la educación presencial ha venido en un contexto de mayor utilización de las formas virtuales. Paradoja no, es un adquirido con el cual seguiremos para adelante, y esa idea de no reemplazo, sino complemento y enriquecimiento de una propuesta pedagógica me parece fundamental. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Estimados participantes de la audiencia de este webinar 1, los aportes de nuestros distinguidos panelistas pueden ser ampliados y complementados con los que las educadoras, educadores y facilitadores de los diversos espacios de educaciones y aprendizajes con las personas jóvenes y adultas estamos seguros que tienen, y con los que vienen trabajando en sus respectivos espacios. Hacemos un llamado para la divulgación de tales aportes. Por ejemplo, los módulos que se han preparado en la educación básica alternativa que nos refería Lucila, para sus ciclos intermedio y avanzado, en algunos casos han utilizado el método de proyectos educativos con el fin de contribuir a la solución de un determinado problema de la comunidad, de un problema de salud, del cuidado de la vida, de la violencia en alguna de sus expresiones. Es un método que ha sido trabajado con un enfoque interdisciplinario, intercultural, intersectorial y multisectorial. En algunos otros casos se ha utilizado también el estudio de casos, basados en situaciones reales y en no pocas situaciones con agregados no precisamente tan reales, pero que han posibilitado los análisis, reflexiones y propuestas de los estudiantes participantes. No han faltado situaciones en las que se ha hecho de la indagación, de la curiosidad, el eje de las prácticas educativas con personas jóvenes y adultas. En este caso particular, de una forma inicial de asumir a la investigación como una opción metodológica de la educación de personas jóvenes y adultas. Sabemos que el enfoque STEAM más H
que viene de sigla en inglés, STEAM, de ciencia, tecnología, ingenierías, arte, matemáticas, más humanidades. Bueno, todo eso, pero desarrollado con un enfoque interdisciplinario que ha permitido en la educación universitaria, en algunos centros educativos privados del país y en algunos casos en una tibia e inicial experimentación en la EPJA de hacer un desarrollo no convencional de cómo facilitar aprendizajes en este conjunto de ciencias naturales, de matemáticas, de humanidades, para poder desarrollar o resolver algunos problemas concretos en materia de desarrollo del comunitario y desarrollo de las regiones del país. No han faltado situaciones en las que se ha hecho se ha hecho uso de la indagación, de la curiosidad, con el propósito de producir conocimientos a nivel de sistematización, la sistematización de algunas prácticas educativas. Claro, se han producido conocimientos, obviamente no en la profundidad de lo que hace la investigación, pero sí conocimientos que emergen desde las realidades, desde la praxis educativa, en la que hay una conjunción, una articulación de la teoría con la práctica que recíprocamente se van retroalimentando con miras a resolver situaciones concretas, problemas específicos que se plantean los educadores y los estudiantes participantes de la EFJA. En fin, ha habido muchas exploraciones con resultados alentadores que nos interpelan a seguir en esta línea innovadora para impulsar los cambios profundos en la EFJA en una perspectiva transformadora. Ahora, utilizando una amplia gama de recursos para el aprendizaje, entre los cuales hay la necesidad de incorporar a las tecnologías modernas de las TIC y de la inteligencia artificial dentro de propuestas pedagógicas transformadoras y teniendo en cuenta las reflexiones que sobre el particular han hecho nuestros panelistas. Participantes de esta audiencia, ha sido sumamente grato compartir con ustedes este tema. Un agradecimiento renovado a nuestros distinguidos panelistas, a Manuel, Delia, Lucila, a Lucila, Delia y Manuel, por sus aportes importantes, sugerentes, provocativos, y que esperamos tengan una utilidad referencial para las personas, organizaciones y movimientos que hacen educación de personas jóvenes y adultas en los escenarios del aparato del Estado, de la sociedad civil, del sector privado y de la academia. Finalmente, Maju, no sé si quieres decir alguna palabra final y con ello Sí. Nuestro agradecimiento por haber tenido la paciencia de escucharnos en esta hora. De Adelante, nuestro Maju. lado, agradecerte, César, nuevamente por este ciclo de webinars. Recordarle a nuestro público que vamos a tener un siguiente conversatorio al que van a tener también acceso en las próximas semanas. Agradecer nuevamente la presencia de Manuel, de Lucila y de Delia, que de verdad nos han compartido un conocimiento buenísimo y que es muy relevante en estos tiempos, ¿no? Entonces, de nuestro lado, reiterarles el agradecimiento y a todos nuestros usuarios decirles que nos vemos pronto. Muchas gracias.